¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta tercera sesión de nuestra semana de regularización con fines de evaluación en los estándares S0301 y S0217, correspondientes a diseño e impartición de cursos de capacitación de manera presencial y grupal. Les agradezco mucho que se hayan conectado puntualmente el día de hoy para que podamos empezar a trabajar de lleno ya con la elaboración de uno de los recursos que quizá causan un poquito más de confusión en la elaboración de evidencias para su evaluación, que son los manuales del curso. El día de ayer ya trabajamos sobre nuestra carta descriptiva y trabajamos también abordando cómo se diseñan algunos de los instrumentos de evaluación que acompañan a esta carta descriptiva. El día de hoy lo que vamos a preparar son dos instrumentos muy importantes para los que nos dedicamos a la capacitación. El primero se denomina Manual del Instructor. El Manual del Instructor se elabora pensando en que muchas veces el curso que nosotros hemos diseñado probablemente no sea impartido por nosotros mismos, sino por otra persona. ¿Para qué? Porque a veces diseñamos un curso muy bueno y necesitamos que otras personas nos ayuden a difundirlo e impartirlo, porque por tiempos a lo mejor no nos es posible hacerlo de forma personal. El manual del instructor debe de ser este instrumento que ayude a cualquier persona capacitada, por supuesto, en la capacitación y en el tema, pueda impartir el curso que nosotros diseñamos siguiendo las pautas que nosotros pensamos que son necesarias para que se cumpla el objetivo de la capacitación. La fecha del estándar S0301 establece con mucha claridad los parámetros que deben considerarse en este diseño, con el fin de establecer un mínimo aceptable para que podamos hacer esto con la calidad esperada para que se logren los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Les voy a compartir ahorita en pantalla la ficha del estándar S0301 para que vayamos viendo algunos detalles sobre el trabajo que ya hicimos en las sesiones anteriores, aterrizándolos muy bien a lo que se espera en la evaluación, y abordamos entonces ya la elaboración de los formatos demostrativos. ¿Les parece bien? Muy bien, denme un segundo, voy a abrir la nueva página. Ok, pues ya lo estamos viendo, ya estamos viendo en pantalla esta ficha del estándar S0301 correspondiente a diseño de cursos de capacitación. Les voy a mostrar en la parte de arriba de la ficha del estándar, esta es la que publica oficialmente el Conocer en el Diario Oficial de la Federación para que quede como un documento público de consulta, y por supuesto es parte del catálogo de estándares nacionales de competencia disponibles a través de la página del Conocer en el RENEC, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito del propósito. El propósito del estándar es servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que diseñan cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal, diseñando cursos de capacitación presenciales, diseñando instrumentos para la evaluación de dichos cursos o desarrollando manuales de curso de capacitación presencial.
Por supuesto, este estándar de competencia ha sido desarrollado por el Sistema Nacional de Competencias a través de un comité de gestión conformado por especialistas. En este caso, este comité es de la Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, AMECAP. Como ustedes pueden ver, en esta parte se establece que este comité aprobó esta versión del estándar de competencia en 2012 y el periodo de revisión o actualización del estándar es aproximadamente de 4 años. Como han hecho las revisiones consiguientes y consideran que no hay cambios, por eso se mantiene esta misma versión. En este caso, los certificados de competencia emitidos por el CONOCER en el estándar 301 sí muestran una vigencia, una fecha de vigencia dentro del certificado. Esta fecha es a partir de la emisión, 4 años. ¿Qué hay que hacer después de estos 4 años? Hay que recertificarse. Si no ha tenido modificaciones la ficha del estándar, lo único que hacemos es presentar la recertificación. Si el estándar sufrió modificaciones, cambios o actualizaciones, pues hay que volverse a alinear al estándar y presentar la evaluación como tal para que nos vuelvan a otorgar un nuevo certificado de competencia. Aquí nos menciona algunas ocupaciones relacionadas al estándar, obviamente capacitadores e instructores, facilitadores de cualquier área de estudio. Estamos en esta clasificación, no voy a hacer detalle en eso porque la verdad es que es algo que no nos va a afectar. Y lo que sí vamos a revisar es el detalle de la práctica. Aquí es donde se establece la manera en la que los centros de evaluación deben realizar este procedimiento. Para demostrar la competencia en este estándar de competencia, se recomienda que se lleve a cabo en el lugar de trabajo y durante la jornada laboral. Sin embargo, puede realizarse de manera simulada en un área experimental con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el desarrollo de todos los criterios de evaluación referidos en el estándar de competencia. ¿Qué vamos a necesitar? El manual del participante y el manual del instructor. Como se fijan, esto es justo lo que vamos a trabajar el día de hoy. El manual del instructor debe incluir la carta descriptiva, los instrumentos y los instrumentos de evaluación, en este caso al menos uno para evaluar conocimientos y al menos uno para evaluar habilidades y al menos uno para evaluar la satisfacción, que es lo que les he mencionado en las sesiones anteriores. La duración estimada para esta evaluación es 1 hora en evaluación de campo, es decir, esta llamada que vamos a hacer de manera síncrona en la cual nos sentaremos a trabajar durante el proceso de revisión de los materiales y el establecimiento de nuestro plan de evaluación. Y dice 2 horas en gabinete. Esto se refiere a que el evaluador tendrá que pasar al menos 2 horas más revisando puntualmente que todos los documentos cumplan con lo especificado en el estándar de competencia. ¿Qué es lo que se evalúa? Bueno, en este estándar de competencia se evalúan 3 elementos. El elemento 1 de 3 es el diseño de cursos de manera presencial y grupal, que corresponde al diseño de la carta descriptiva. El 2 de 3 es diseñar los instrumentos de evaluación y el 3 de 3 es diseñar los manuales del curso. En la parte de abajo vamos a ir viendo cada uno de los criterios de evaluación predeterminados. En este caso, los criterios de evaluación sobre el primer producto que se solicita es que la persona es competente cuando obtiene los siguientes productos. La carta descriptiva elaborada. Y aquí vienen las características que se consideran en la evaluación. Debe ser en formato digital o impreso, indica el nombre del curso, contiene el campo a registrar de la persona que diseñó el curso, etc. Lo mismo que ya les expliqué ayer que elaboramos la carta. Importante
que considera que se establecen correctamente los tiempos. Esa es una cosa que siempre tenemos que tener muy pendiente, y que el objetivo del curso esté correctamente redactado, es decir, determinando el sujeto, la conducta, producto y actitud de aprendizaje a alcanzar por el participante y las condiciones de operación, es decir, en operatividad, como es límite de tiempo, calidad, exactitud o criterios aceptables. Lo mismo pasa con los objetivos particulares. Luego, por supuesto, debe determinar los temas y nos fijamos en que sean congruentes, tanto entre sí como con los objetivos de aprendizaje, que vayan de lo simple a lo complejo, que correspondan con los objetivos, las técnicas grupales e instruccionales, y por supuesto que se incluyan al menos estas que mencionamos, ¿verdad? Las técnicas de rompehielos, de activación, de cierre, y las técnicas de instrucción que son expositiva, diálogo, discusión y demostrativa. Ahora bien, vamos a irnos un poquito más para abajo sobre los materiales, y luego viene aquí qué cosas nos va a preguntar el examen de opción múltiple que se realiza con respecto a los conocimientos. Nos va a preguntar sobre los principios de las siguientes teorías del aprendizaje: conductismo, cognitivismo, constructivismo y humanismo. Sobre los principios de la educación de adultos, es decir, la andragogía, esto lo tienen en el glosario y lo tienen en el manual. Vamos a hablar también sobre las técnicas instruccionales y las técnicas grupales. Ok, para la segunda parte de la evaluación, nos va a pedir que entreguemos otro producto. Si se fijan, acá está el glosario. ¿Ok? Ahora sí, nos vamos a la segunda, 2 de 3. Aquí nos va a pedir que se diseñen los instrumentos para la evaluación. ¿Con qué características? Bueno, la persona es competente cuando obtiene los siguientes productos: los instrumentos de evaluación elaborados. Y nuevamente, estas son las características que ya tiene el formato que les hemos compartido. Siempre y cuando se respete el formato, estamos cumpliendo con todos los indicadores que se ponen aquí. Ahora, es importante que las instrucciones establezcan las condiciones de operación, los tiempos, y que tenga tanto indicaciones para el participante como indicaciones de aplicación para el instructor. Los reactivos deben corresponder a los objetivos de aprendizaje directa y obviamente, o sea, de la forma más directa y más obvia posible. Deben de ser congruentes con el tipo de instrumento que se está diseñando, es decir, si es un checklist, si es un cuestionario, si es de relacionar, etc. Cada reactivo que diseñemos debe verificar una sola evidencia o una sola característica, y debe de ser contundente, es decir, que no resulte ambiguo o confuso. Y son medibles e indican el valor en puntaje. También se debe incluir la clave de las respuestas como apoyo en el manual del instructor. Ahora lo vamos a ver también. El instrumento para la evaluación de satisfacción del curso, es decir, una encuesta de satisfacción, debe contener al menos estos indicadores. Ahora, en cuanto al cuestionario que está pensado para evaluar esta parte, nos va a pedir como conocimientos que tengamos muy clara la definición de validez y confiabilidad de los instrumentos, así como las características de distintos tipos de instrumentos, aquellos que evalúan habilidades y destrezas y aquellos que evalúan conocimiento. Eso lo tienen en el manual del curso que les estamos compartiendo, o bien en el glosario. Ahora sí vamos a la parte 13.3, esta que vamos a trabajar el día de hoy. Lo que dice el estándar es que hay que diseñar los manuales del curso de formación de manera presencial y grupal. Y nos dice que la persona es competente cuando obtiene el siguiente producto. Primero nos habla del manual del participante, ¿sí? El manual del participante debe incluir el nombre, la persona que diseñó el curso, el índice, la presentación del manual, introducción, objetivos, temas, fuentes, y se presenta en formato digital y o impreso, y se presenta sin errores.
Yo les voy a compartir en este momento, bueno, ya lo tenían ahí en la carpeta del Drive, este formato, este machote que nosotros hemos diseñado, que cumple con estas características y que ustedes solo tienen que rellenar. Como les he comentado en otras ocasiones, si ustedes tienen una mejor forma de hacerlo, otra idea más creativa, quieren cambiarle el formato, el color, la tipografía, adelante. Esta es solamente una muestra y si lo entregan así, está perfecto. Si lo entregan de otra manera, también está perfecto, siempre y cuando contenga esto mismo que les estamos indicando. Ahora, la presentación del manual del participante debe tener además una bienvenida, recomendaciones acerca de la forma en que se utiliza y la organización del manual, resumen de los temas, beneficios, enfoque didáctico y es congruente. Ahora, aquí es donde viene la parte que vamos a estar trabajando fuertemente el día de hoy. El manual debe de ser una especie de manual de consulta, un pequeño libro de texto sobre nuestro curso que va a apoyar el aprendizaje de los estudiantes, o bien un resumen de lo que vamos a explicar o a exponer en nuestro curso. Entonces, en esta parte, los temas desarrollados en el manual del participante deben corresponder con la carta descriptiva, deben mencionar sus objetivos y deben de estar desarrollados de lo simple a lo complejo. Además, incluir actividades para el desarrollo del tema, por ejemplo, una pequeña lectura, un ejercicio que ayude a aterrizar el concepto, alguna recomendación de consulta adicional, etcétera. Además de ello, tienen una forma de evaluación. Entonces, esto hay que considerarlo. Las fuentes de información documental deben citarse en formato APA y entonces tenemos que incluir, por supuesto, todo lo que sea obra de referencia en nuestra bibliografía, respetando, por supuesto, los derechos de autor. Por otra parte, vamos a diseñar un manual para el instructor. Este manual para el instructor debe contener todo aquello que una persona necesitaría para poder impartir correctamente el curso. Y entonces incluye obviamente todas las generalidades, igual que el anterior, pero además nos explica el propósito del manual, la estructura del curso, la modalidad, y aquí nos va a señalar además requerimientos del lugar de capacitación, que ya los tenemos en la carta descriptiva, se trata solo de copiar y pegar eso, el material de apoyo, etcétera. Los temas correspondientes a cada uno de los objetivos, las fuentes de información, lo mismo. Entonces, estas dos últimas características son las que diferencian el manual del participante y el manual del instructor. Ahora les voy a mostrar el formato que les hemos compartido o que está disponible en Drive para que ustedes lo descarguen y lo modifiquen para que ustedes puedan sobre este formato diseñar los manuales de su curso. Bien, denme un segundito, lo voy a compartir. Listo. Ok, voy a hacer un poquito más grande el texto para que lo vean bien. ¿Se ve correctamente? ¿Sí lo vemos bien? Excelente, muchas gracias. Ok, ahora vamos a ver este manualito que es un manual de un manual del curso enfocado en el instructor. Y como verán, hemos mantenido el mismo estilo de diseño en tabla con el mismo encabezado que el resto de los materiales que estamos generando, esto con el fin primero de darle uniformidad y luego de que cumpla con todo lo que solicitan el estándar. Entonces, incluye también el nombre del curso, nombre de quien elabora, fecha y lugar de elaboración, número de participantes, duración, lugar de instrucción, modalidad y metodología, ¿de acuerdo? Esto es literalmente copiarlo y pegarlo de su carta descriptiva. Ahora, nos vamos al índice.
el índice que vamos a estar incluyendo en el manual del instructor debe incluir una presentación, una carta de bienvenida al participante. En este caso, perdón, estamos diseñando el manual del instructor, entonces una bienvenida al instructor. Recomendaciones de uso y organización del manual, introducción, beneficios y ventajas del curso, enfoque didáctico, temario y objetivos, objetivo general, resumen, y aquí me voy derecho porque es el índice general. Si se fijan en la parte de abajo, después de las fuentes de información, dice anexo 1, integración de la carta descriptiva, y anexo 2, integración de los instrumentos de evaluación, y esto, mucha atención, integración de los instrumentos de evaluación con clave de respuestas. Acuérdense que este manual está enfocado o está pensado para que le sea útil al instructor, a cualquier instructor que no seamos nosotros o quienes lo diseñamos, para que pueda impartir correctamente el curso. Entonces, eso debe incluir. Muy bien, vamos a empezar. La primera parte, si se fijan, aquí corresponde con el índice, es la presentación del manual. Yo les he puesto aquí como ejemplo este texto. Ustedes pueden retomarlo, parafrasearlo o escribir un texto completamente nuevo que le dé la bienvenida al instructor y le explique un poquito más acerca de qué trata el curso y por qué es importante hacerlo, o alguna característica que resalte los beneficios de este curso, para que el instructor que tenga en sus manos este manual, pues pueda seguir nuestras indicaciones. Después viene recomendaciones de uso y organización del manual. Nuevamente, aquí yo les pongo un texto de ejemplo que pueden retomar, parafrasear, volver a escribir o como ustedes lo prefieran, ¿de acuerdo? Entonces, consideren que pueden retomar directamente este texto. Después vamos a hablar un poco sobre las características del lugar de capacitación. Y aquí sí va a ser diferente porque cada uno de sus cursos, de los cursos que ustedes están diseñando, pues es diferente. Y entonces lo pueden comenzar de la misma manera, ¿no? Para el óptimo desarrollo del curso se requiere, y ustedes ya ponen qué cosa van a requerir en su aula. Por ejemplo, es un curso de meditación, pues entonces necesitan un espacio con iluminación tenue y adecuada, un olor específico, una ubicación de colchonetas o asientos de tal manera, etcétera, ¿no? Entonces van a describir este espacio ideal para ese curso de capacitación. Recuérdense que estamos hablando de espacios ideales, de cosas, lo que sería lo óptimo, lo más importante. Aunque en la realidad, cuando hagamos nuestra demostración, quizá no contemos con todo ello, pero procurando que sea lo más acercado posible a esta información. Después, perdón, después vamos aquí a reproducir la mismita tabla que tenemos en la carta descriptiva sobre los requerimientos del curso, y entonces hablaremos de las instalaciones, los equipos y materiales que vamos a necesitar. Vamos a la segunda parte. En el punto 2 de nuestro manual vamos a escribir un breve párrafo sobre los beneficios y ventajas del curso, ¿de acuerdo? Aquí yo les puse un ejemplo. Obviamente es un ejemplo pequeñito, ustedes deberán redactar con más detalle cuáles son estos beneficios y ventajas del curso. Después hablaremos un poco del enfoque didáctico, y aquí esto ya lo tienen en su carta descriptiva. ¿Se acuerdan que hablamos que era un curso en modalidad presencial y grupal mediante una metodología constructivista y por competencias? Y podemos añadir que está diseñado para, y describimos el perfil de nuestros participantes. Después vamos a explicar un poquito dentro de nuestro enfoque didáctico cómo está compuesto el curso. Y entonces decimos que tiene estas 3 unidades. Esto lo pueden de hecho reproducir tal cual está, porque es exactamente como estamos diseñando el curso. Entonces, consta de 3 unidades enfocadas en el trabajo de las áreas cognitivas, psicomotriz y afectiva, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar, a reproducir igualito que está en nuestra carta descriptiva. Vamos a tener acá, perdón,
creo que cambié todo nada más quería yo cambiar el color de este. ¿Ok? Entonces, ahora sí, acá. Vamos a reproducir esta tablita que es la de las formas, momentos y criterios de la evaluación. Ustedes sustituyen exactamente igual que lo hicieron en el acta, la carta, los porcentajes, el momento y el valor de cada uno de sus instrumentos. Y luego nos vamos ya a temario y objetivos. Copian y pegan directamente el objetivo general que se supone ya hicieron correctamente en su diseño de la carta descriptiva y ya se los revisó su asesor. El día de hoy, por cierto, hago esta anotación. Por ahí me parece que está Amanda, ¿verdad? Amanda, me comentó el asesor que ya recibió tu documento, lo revisó y le hizo las observaciones, pero como estaba compartido a través del Drive, se quedó ahí misma las observaciones. Entonces, te pido por favor que revises tu documento en el Drive y ahí verás las observaciones de la asesora, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así. ¿Sí me escuchaste? Ok. Ah, ok, ya vi tu manita, gracias. Reproducimos entonces la parte correspondiente a el temario. Vamos a reproducir el contenido temático y el objetivo particular, tal cual lo tenemos en el acta, entonces, perdón, en la carta, entonces ya está ahí, ok. Ahora sí, nos vamos a la parte 4. En esta parte es donde nosotros vamos a compartirle al instructor, digamos, los materiales que tenemos para dar esta clase. Se supone que cuando vamos a dar una clase o preparamos una sesión, pues tenemos una serie de materiales de apoyo. Muchas veces nos apoyamos en una presentación de PowerPoint o en alguna lectura, un PDF, un video, etcétera. Eso es lo que vamos a compartirle al instructor. Entonces, en este caso, vamos a hacer un pequeñísimo resumen de la unidad 1 y de cada uno de los subtemas que vamos a desarrollar con la finalidad de que el instructor posea un resumen que le diga exactamente desde qué enfoque y con qué palabras queremos que se aborden estos conceptos o este tema, que nos sirva un poco como precisamente el resumen de la unidad. Es decir, hay que desarrollarlo. Yo aquí solamente les estoy poniendo en la instrucción, se fijan acá, dice escribir aquí un resumen del tema desglosando todos los puntos importantes. No me lo vayan a dejar así, esto hay que, ustedes lo eliminan y escriben ahí el resumen. Y entonces van a poner, por ejemplo, un objetivo, si fuera en basándome en el ejemplo que les estoy poniendo, van a poner un objetivo general según tal autor es esto y sirve para esto y yo les recomiendo que lo puedan ver en tal video, ¿ok? Esa es la idea de este resumen. Lo mismo vamos a hacer con el resumen de la unidad 2. Escribimos nuestro resumen y se fijan que cuando yo presenté que es el contenido temático, mi unidad 1, en lugar de subtemas, tiene preguntas. Cada una de estas preguntas, pues, es un subtema. Entonces, podríamos ponerle incluso 1.1, que es un objetivo general, 1.2, que es el enfoque por competencias. Esto si ustedes quieren manejarlo así, o bien, como yo lo hice en este ejemplo, solo dejo lo que llamo preguntas detonadoras. ¿Ok? Si su tema, por ejemplo, es unidad 1, primeros auxilios, 1.1, ¿qué son los primeros auxilios? O fundamentos de la atención primaria en emergencias. Y ustedes van a desarrollar un pequeño resumen, obteniendo obviamente la información de fuentes fiables, confiables, arbitradas y académicas, con sus referencias bien puestas, obviamente no plagien, no se vale copiar y pegar cualquier cosa de internet, hay que estar retomando esta información, parafraseando y citando como debe ser. Lo mismo haremos entonces con la unidad 2 y la unidad 3. Y después de cada una de las unidades, ¿se acuerdan que establecimos unos instrumentos de evaluación? En la unidad 1 hicimos
un diagnóstico, o antes de la unidad 1 hicimos un diagnóstico que podemos incluir aquí como parte del trabajo que se va a realizar. Incluimos el instrumento de diagnóstico. En la unidad 2, que es cuando hacemos la parte práctica del curso, incluimos nuestro instrumento de evaluación formativa, y en la parte 3, en la unidad 3, que es cuando hemos terminado de realizar todas las actividades de enseñanza, podemos aplicar entonces el instrumento de evaluación sumativa. Lo podemos incluir, más bien lo tenemos que incluir en el manual con respuestas. ¿Por qué? Porque este es el manual para el instructor. En el caso del diseño del manual del participante, pues incluimos los instrumentos sin respuestas porque lo van a resolver. Entonces, importante esa aclaración. En el punto 5, el último punto del manual, nosotros vamos a incluir nuestra bibliografía y la vamos a incluir en formato APA. Si no saben cómo se cita en formato APA, hay mucha información que podemos retomar en internet, o bien ayudarnos, por ejemplo, de ChatGPT para que nos ayude a citar correctamente y a citar en formato APA. Quien tenga alguna duda de cómo se utiliza o quisieras aprender a usarlo, con mucho gusto pónganse en contacto con su asesor y el asesor podrá orientarles al respecto. Al menos deben existir 3 fuentes de información, y preferentemente de fuentes recientes, es decir, que no sean de fechas muy atrasadas. En este caso, por ejemplo, tenemos algunas del 2017, 2014, 2012 y solo una de 1990, que de hecho es una reedición, es la 10ª edición, porque esta taxonomía de Bloom pues es de los años no sé, 70 me parece. Entonces, estamos hablando de que es una reedición, pero es un libro básico y fundamental en lo que estamos trabajando, por lo tanto, está citado aquí en la parte superior. Entonces, busquen fuentes de información académicas, arbitradas. Pueden citarse enlaces, por supuesto. Aquí, de hecho, está, si se fijan, estamos citando este de la UNESCO, que está disponible aquí en este enlace. Y también tengan en consideración que si están utilizando, por ejemplo, algunas recomendaciones o algunos materiales que tengan propiedad o derechos de autor, pues hacer lo correspondiente al respecto para su uso. Muy bien, eso con respecto al manual del instructor. ¿Queda alguna duda sobre esto, sobre el manual del instructor? A ver si tienen alguna duda. Gracias. A ver, ¿se envía en PDF? Sí, es correcto, pero primero para revisión, recuerden que primero mandamos a revisión nuestras evidencias, lo mandan así como lo estén diseñando. Si lo están diseñando en Word sobre este machote, sobre este formato, mándenlo así para que aquí se les hagan las observaciones. Si lo están diseñando en otra cosa, por ejemplo, tuvimos el semestre pasado ocasión de revisar un manual preciosísimo que nos mandó un diseñador gráfico. Este manual lo estaba diseñando, me parece, en Canva, entonces no era editable. Entonces lo que hacíamos era hacerle las observaciones en otro documento adjunto y enviárselas para que él haga lo correspondiente sobre su diseño. Entonces, dependiendo en qué tipo de programa lo estén diseñando, pues nosotros haremos lo propio para resolverlo. Pero en el formato que van a mandarlo ya para la evaluación, es decir, cuando ya vayan a entregar sus evidencias de evaluación, sí debe ser formato PDF. Es correcto. ¿Alguna duda? Voy a hacer, de todas maneras, recuerden que tienen siempre el chat abierto o el WhatsApp, pero recuerden que lo pueden estar revisando con su asesor directamente. Aquí nos preguntan, ¿puede incluir imágenes? Por supuesto. De hecho, en muchas ocasiones es más que pertinente que incluya imágenes. Por ejemplo, en el caso de que estemos diseñando un manual
de diseño gráfico, pues deberíamos incluir teoría del color y algunas cuestiones que se requeriría que fuera colores o en imágenes, o bien si tenemos, por ejemplo, esquemas en los cuales donde hacer presión, donde colocar el apósito, cuando hablamos de primeros auxilios, etcétera. Eso va a depender mucho del tema de su curso y de lo que sea pertinente para el instructor. ¿Más duditas? Ok, muy bien. Muy bien, cierro aquí el chat para no distraerme y voy a continuar. Muy bien, ahora vamos a pasar al diseño del manual del participante. Aquí en estos formatos los tienen uno seguido del otro en el mismo documento. Lo pueden entregar así, trabajando sobre el mismo documento, por supuesto. No hay ningún problema. Lo importante es que pues hagamos hincapié en hacer la diferencia que uno tiene como título manual del participante y ciertas características. Si lo quieren mandar por separado en documentos independientes, adelante también se puede hacer así. Entonces, aquí tenemos nuestro formato listo para el manual del participante. Si se fijan, es muy parecido al del instructor. Entonces, lo que pueden hacer es copiar y pegar el manual que ya diseñaron para el instructor, lo pegan aquí abajo y luego ya nada más van cambiando las cosas que son diferentes en uno y en otro. ¿A qué me refiero? En este caso, por ejemplo, presentación del manual y en lugar de que diga bienvenida al instructor, dice bienvenida al participante. Y luego podemos dejar esto tal cual, excepto la parte de los requerimientos. Nos vamos acá, estimado participante, queremos darte la bienvenida y cambiamos el texto para que sea correspondiente. Le vamos a explicar las recomendaciones de uso y organización del manual. Y aquí ya quité lo de el aula, los requerimientos del aula, porque eso no lo necesita saber el participante, lo necesita saber el instructor. Pero sí, por ejemplo, podemos dejar igual los beneficios y ventajas del curso, nuestro enfoque didáctico, el tipo de evaluación que se va a realizar, el temario, los objetivos, igualito, igualito. Y luego acá en el desglose de los temas también puede ser exactamente igual que el del instructor. ¿Por qué? Porque este mismo resumen del tema le puede servir al participante para no estarse distrayendo durante nuestra sesión en tomar apuntes o copiar las diapositivas del PowerPoint, porque le podemos decir al iniciar el curso que todo el material viene en su manual. Y entonces así mantenemos la atención 100% en nuestra exposición y en el trabajo colaborativo, en lugar de que estén tratando de copiar toda la información que está en el pizarrón, ¿de acuerdo? Entonces podemos dejar los resúmenes iguales, el resumen de cada una de las unidades con sus preguntas de control, pero lo que cambiaría es que la evaluación de cada una de las partes del curso estaría en blanco con el espacio adecuado para que el alumno la responda ahí mismo en el manual y podemos así tener nuestras evaluaciones impresas que van a responder los estudiantes. Deben incluirse, por supuesto, sin respuestas. Finalmente, en la parte última de nuestro manual del participante, pues copiamos y pegamos exactamente iguales nuestras fuentes de información. Algunas personas, por la característica de su curso, deciden incluir en el manual algunas herramientas que van a utilizar en su curso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un test de, no sé, inteligencias múltiples. Entonces, ese test, en lugar de solo proyectarlo en el PowerPoint, porque se necesita a lo mejor tomar algunas respuestas o marcar algunas cosas, lo incluyen en el manual y de esa manera tienen un ejercicio que puede servirles a los participantes durante su curso. O bien, les incluyen algún ejercicio, un espacio para escribir, algunos renglones en donde deban responder a algo específico, una lista de cosas que van a necesitar. Ya eso es totalmente libre
de que ustedes enriquezcan el manual del participante con lo que ustedes consideran que le puede servir a esta persona llevarse de su curso en formato escrito, en un formato además bonito en el que les va a servir para como evidencia y como material de apoyo de su curso. No hay como que un límite, una plantilla o algo, eso no lo incluimos en la plantilla porque pues cada curso es diferente, cada curso tiene sus necesidades específicas y por lo tanto pues cada curso va a tener sus sus propios contenidos. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien tiene algo que compartirnos? Ok, ya se me durmieron los que están ahí. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir esta pestañita que es la de nuestro material y me voy a regresar a compartirles nuevamente. Listo. Ahí estamos. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Gracias. Ok. No, no lo puedo modificar. Denme un segundito. Aquí estamos. Ok, aquí tenemos entonces la parte que se les va a preguntar en el cuestionario de conocimientos con respecto a lo que se trabaja en los manuales. Y entonces nos va a decir, por ejemplo, ¿qué es una clave de respuestas? Es un documento con las respuestas correctas del cual se apoyará el instructor para revisar los instrumentos. Entonces, el título que ustedes le ponen su instrumento de evaluación y adicionalmente ponen clave de respuestas. ¿Qué es el enfoque didáctico? Es el modelo de instrucción que genera estrategias de formación y evaluación al servicio del logro de los aprendizajes significativos en los espacios de formación del capital humano. Y aquí viene lo importante que les quería yo comentar. Según el Estándar Nacional de Competencia, un manual de instructor es el documento que le permitirá a la persona que se encuentra frente al grupo contar con los requerimientos necesarios para desarrollar su curso. Comprende recursos materiales y de equipo, así como el diseño de su curso en una carta descriptiva, el desarrollo temático y los instrumentos de evaluación y satisfacción del curso. Mientras que la definición de manual del participante es el documento que contiene los temas de un curso con una introducción, desarrollo de temas, ejemplos, ejercicios y conclusiones. ¿Sí? Es muy importante que ustedes consideren estas dos definiciones porque así es como entiende el evaluador el material que ustedes van a entregar como evidencias porque así está descrito en el estándar nacional. Entonces, considérenlo así. Yo entiendo que muchas veces decimos, ay, es que bueno, yo he impartido muchos cursos en muchas universidades y siempre hacemos el manual de esta manera. Bueno, está muy bien cuando hacemos nuestros cursos de forma particular y seguimos las reglas de las universidades para las que trabajamos y todo, pero en este caso estamos diseñando esto con fines de evaluación y por lo tanto hay que seguir las instrucciones que nos marca el estándar. Y esa es una de las competencias que se evalúan, el ser capaces de seguir instrucciones puntualmente. Por lo tanto, pues es parte de nuestro proceso de evaluación. ¿Qué dudas sobre esto? Bueno, pues hoy estamos muy calladitos. Todo está muy claro.
Muy bien, muy bien. Si todavía no han enviado sus avances para irlos revisando, les recuerdo que es muy importante que lo que tengan lo vayan mandando. Esto les va a ayudar a ustedes primero a reforzar el trabajo que están haciendo y a corregir errores de manera temprana para no repetirlos y que vayan sintiendo que van avanzando y que van cumpliendo poquito a poquito sus metas para que el día de mañana nos reunamos ya para ver los detalles de la evaluación del estándar 217, es decir, el día de mañana nos vamos a enfocar en la preparación de la sesión de demostración y el viernes vamos a estar dando citas durante toda la mañana y la tarde, personales, síncronas a través de Meet, para poder programar su fecha de evaluación. A las personas que ya tengan enviadas sus carpetas de evidencias, se les va a dar prioridad en la agenda de fechas para que puedan ya proceder pues lo más pronto posible a su proceso de evaluación. Las personas que no han enviado evidencias o que todavía tienen pendientes algunos cambios, etcétera, les vamos a dar facilidades de que agenden en las fechas que nos queden disponibles con la meta de que pues tengamos antes del día pues máximo 10 de diciembre programadas ya todas las evaluaciones para que nos dé tiempo de meter la documentación y que se empiece a gestionar su certificado frente al conocer. Dejo de compartir. Muy bien, pues el día de hoy nos fuimos súper rápido. Espero que haya quedado muy claro la manera en la que esperamos que ustedes envíen sus evidencias. Realmente, como les he comentado desde el principio, depende mucho de nuestras primeras decisiones. ¿Qué tema voy a impartir? ¿Con qué objetivo y con qué propósito voy a desarrollar este diseño? ¿A quién va a ir dirigido? Sobre todo esa pregunta es una pregunta clave. ¿A quién va a ir dirigido y qué necesidad de capacitación estoy intentando resolver en estas 2 horas del curso que voy a diseñar? Si tenemos eso claro, podemos avanzar muy rápido en lo demás. Entonces les pido que si tienen alguno de sus avances ya listo para comentarlo con el asesor o comentarlo con alguna de las personas que estamos apoyándoles en este proceso, adelante para que puedan concluir exitosamente este proceso de evaluación y conseguir sus metas en el tiempo más pronto posible. Y recuerden, pues, como siempre, que estamos a sus órdenes y nos da muchísimo gusto que sigan trabajando con nosotros, que se pongan sus pilas porque ya queremos más gente certificada porque es muy importante y muy necesaria en este medio profesional de la capacitación. Les agradezco mucho su atención. Vamos a dar por concluida esta sesión y les recuerdo que tienen el video a disposición suya en la página de Certifica tus competencias, diagonal semana de regularización, para que puedan verlo, repetirlo, analizarlo, pausarlo en el momento en que ustedes necesiten, para que pues esto que hemos estado trabajando les resulte de utilidad. Muchas gracias, les recuerdo mi nombre, soy Angélica Álvarez, directora del Centro de Evaluación de Certifica Tus Competencias, dependiente del ICE México, y les agradezco, buenas noches, estamos con ustedes.